Ok, aquí aparentemente la Biblia se está contradiciendo. Aparece un personaje llamado el Anán, ni siquiera lo puedo pronunciar porque jamás nadie me lo había enseñado en la escuela, ni en seminario, ni en la escuela Sí, dominical me lo no, habían no. enseñado. Sí, Y dice que este hombre mató a Goliat. La sí, palabra Jehová tiene dos H's. sí. Entonces, del nombre sagrado que tiene Jehová, una H se la da a Abraham y la otra H se la da a Sara. Cuando un hombre se acerca a Dios, cuando un hombre hace convenios con Dios, cuando un hombre entra al templo, este hombre recibe, hombre y mujer, por supuesto, Claro. reciben un nombre nuevo dentro del templo. Así es. Entonces, esas son las dos versiones. Esa es la otra versión. Bueno, ahora viene una pregunta capciosa. ¿Con cuál te quedas tú? Ah, buena pregunta. Mira, muchas iglesias, y lo digo porque yo en mi tiempo de seminario, yo era muy dado a debatir con otras iglesias, Ah, pero otras iglesias dicen que esta es una prueba irrefutable de que Jesús no es Jehová. De ahí hecho, tienes. posiblemente en esas fiestas, posiblemente asistían israelitas que vivían de lejos, que asistían a sus ceremonias y tienes que alimentarlos porque como rey eres el encargado de darle de comer a todos ellos. Representando a la deidad. Exactamente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a este podcast Teología Sud. Les saluda Moisés Cabrera y Saúl Romero. Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, Moisés. Mira aquí, contento de poder continuar con un video más. Así es, ha sido muy interesante todo este recorrido tan pequeño en estos capítulos, pero a la vez tan intenso y tan interesante. En el video anterior vimos cómo desde la antigüedad, desde siempre, los reyes fueron ungidos de una manera. Y esa manera era representación de Adán y Eva cuando ellos fueron ungidos por Dios como rey y reina en esta tierra. Entonces el rey cada año hacía esa representación de su unción como rey para que el pueblo pudiera verlo. También hablamos de que eso lo hacía en representación del pueblo, el rey en representación de los varones, la reina en representación de las mujeres, a semejanza o de que todos tenían que recibir también esa unción o como rey y reina, así como lo recibieron Adán y Eva, y eso se traduce en lo que nosotros hacemos también en el templo, que somos ungidos para ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Al hacerlo desde Adán y Eva, entonces podemos entender cómo es que en muchas civilizaciones y culturas tenían una unción semejante en ese, como reyes, cuando ungían a un rey, como era muy semejante a esto, pues porque todo vino de Adán y Eva. Más o menos fue de lo que hablamos. Eh, Pueden buscar el capítulo anterior si les interesa, yo sé que les va a gustar mucho. Y entonces ahorita le paso al tiempo, Saúl, para que sigamos adelante con lo demás tema. Venga. Ah, ok, ¿qué tal, Moisés? Ok, perfectamente. Mira, antes de continuar nuestro relato de la coronación de los reyes, pues tenemos que resolver dos nudos que nuestro relato presenta. Si no resolvemos bien estos nudos, pues nos vamos a topar con pared y resolverlos de la manera correcta, pues nos va a dar muchos puntos a favor, ¿ok? Y Okay. antes que nada, antes de entrar a esto, me gustaría otra vez recalcar a quienes están escuchando este video que lo que estamos hablando de la coronación y recoronación de los reyes es una reconstrucción de lo que se ha encontrado en la arqueología y los salmos en textos antiguos, ¿ok? Ya vimos que las culturas paganas lo tenían, vimos que Mesopotamia lo tenía, Egipto y muchas otras culturas, ya vimos que tenían festivales. Nos dimos cuenta que Ugarit los tenía, en los textos ugaríticos se encuentra, y como los textos ugaríticos son muy similares a los textos de la Biblia, entonces volteamos a ver la Biblia y encontramos que tenemos salmos de coronación, ¿va? Después de que nos dimos cuenta de que en la Biblia están, volteamos a ver el libro de Mormón y vemos que el libro de Mormón también los tiene. Entonces es por eso que nosotros como santos últimos días somos únicos en poder entender este contexto. Otras religiones van a decirte, no es cierto, esto no viene así. Es que ellos no tienen este contexto, ¿ok? De hecho, nosotros dentro de la iglesia, dice que Hugh Nibley fue el primero en darse cuenta que teníamos estos textos de coronación dentro del libro de Mormón. Y Hugh Nibley le dijo a los líderes de la iglesia, hey, ya se dieron cuenta que están los textos de coronación dentro del libro de Mormón.
Entonces la iglesia empezó a darse cuenta, ah, caray, sí están. Están en Nefi, están en el discurso del rey Benjamín, están en las reformas de Mosías, están en el tercer Nefi, están en la compendio que hizo Mormón. Mormón al conocer todo esto se dio cuenta que estaba la coronación, por eso no omitió estos mensajes de coronación. Entonces, esa es una pequeña observación que quiero hacer quien está viendo este video porque yo sé que va a haber muchos que van a decir, no es cierto, eso nunca nadie lo ha dicho, ninguna miembro de ninguna autoridad, no se ha visto en ningún libro, es nuevo, prácticamente es nuevo, ¿ok? Entonces, una vez recalcada esta observación, vamos con el primer nudo, mi estimado. Primera Ujú. pregunta que tenemos que resolver satisfactoriamente es, ¿quién mató a Goliat? Y yo sé que Se todo el mundo va a supone que decir, David, ah, ¿no? exactamente, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué te parece si vemos el primer versículo que te compartí? Sí, ¿Lo dame un pones en pantalla, segundo. por favor? Ajá, claro que sí. Dice, entonces corrió David, estamos leyendo 1 Samuel 17:51. Ajá. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ok, esa es la versión que todo mundo domina. David matando a Goliat, cortando la cabeza con su propia espada. Es lo que Ujú. me acabas de decir. Sin embargo, la Biblia tiene otro versículo que todo mundo, deja a todo mundo patinando, que es el otro versículo que te mandé, mi estimado. Segunda de Segunda de Samuel Samuel 21. 21:19. Ahí te va este versículo que creo que muy pocos los han leído. Y hubo guerra en God contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Joré Oregim de Belén, mató a Goliat, el geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Conocías este versículo, mi estimado Moisés? No. Ok, aquí aparentemente la Biblia se está contradiciendo. Aparece un personaje llamado el Anán, ni siquiera lo puedo pronunciar porque jamás nadie me lo había enseñado en la escuela, ni en seminario, ni Sí, en la escuela sí, dominical me lo no, habían no. enseñado. Y dice que este hombre mató a Goliat. Ok, este es un punto que necesitamos resolver. ¿Cómo resolvemos este problema que tenemos ante nosotros? Bueno, muchos han tratado de explicarlo. Una explicación que se ha dado es que el Anán matando a Goliat es el relato más antiguo de la Biblia. Y algunos dicen que los judíos copiaron este relato y se lo atribuyeron a David para hacerlo grande. Entonces dicen que el relato de David matando a Goliat es un plagio más antiguo. Esa es una explicación que dan algunas personas fuera de la iglesia. Otra explicación que dan es que David realmente mató a Goliat, pero el Anán mató a un hermano de Goliat. Y según ellos dicen que supuestamente la expresión un hermano de Goliat viene en algunos textos y en algunos no. Entonces ellos se basan en esto. Pero la explicación no dice los nombres de los textos. Por lo tanto, no le encuentro sentido a esta explicación. ¿Qué explicación dan estos escritores del libro que estamos citando nosotros al principio? Es una explicación muy interesante. La explicación es que efectivamente un joven pastor llamado Elanán mató a Goliat. Él fue el que realmente mató a Goliat. Más tarde, este pastor fue visitado por el profeta Samuel, fue ungido como rey y cuando fue coronado como rey, dentro del templo recibió un nombre sagrado. Y ese nombre sagrado es David, el rey David que todos conocemos. Entonces, es la misma, la explicación que muchos tratan de dar o que muchos están tratando de conciliar estos dos versículos. Es que es la misma persona, su nombre Ujú. común o su nombre que tenía antes de ser ungido como rey y el nombre que se le da en esta unción como rey, nombre sagrado de David. Esa Es lo que me explicación estás es de diciendo. nosotros. No, las más iglesias no creen eso. Nosotros como miembros de Nosotros, la iglesia. ajá. Sí, Y, pues bueno, es que nosotros vamos al templo y recibimos un nombre que es sagrado para nosotros. Se así refiere a es, eso mismo, ¿no? así es. Los Ok. reyes, los Ah, profetas
Ajá, Los apóstoles, en su momento, cuando hacen un convenio con Dios y son investidos, el Señor les cambia el nombre. ok. Oye, entonces, por ejemplo, me recuerda a Abraham, se le cambió el nombre, ¿no? Así es. Era nada más con letra, o sea, también era Abraham, pero sin la H en medio y algo así, y Exactamente. se, y se le agregó más. ¿Sería lo mismo? Fíjate que exactamente lo mismo. De hecho, hay una explicación judía muy interesante que Ajá, parece concordar con la explicación santa de los últimos días. sí, La diferencia que acabas de mencionar es la H intermedia. sí, Ok, según los judíos dicen que la palabra Jehová, Yud, Hei, Va, Hei en hebreo, la H, la sí, palabra Jehová tiene dos Hs. sí, Entonces, del nombre sagrado que tiene Jehová, una H se la da a Abraham y la otra mm, H se la da a Sara, porque también Sara cambia sí, su nombre. también le cambio su nombre. Y entonces, Wow, una H intermedia para Abraham y una H final para Sara. Entonces, Jehová comparte su nombre con ellos. que es algo sagrado y les da un nombre Exactamente, sagrado. Que también exactamente. estoy recordando, ¿no? Jacob, que le llama después Israel, Así es, y así así es. podríamos pensar en muchos, algunos más. Interesante. Entonces, eh, reconciliando estos dos versículos, el Anán o el Hanán, no sé cómo se pronuncia bien, dices Yo tú, tampoco sé cómo se pronuncia. es el mismo David que vemos en el libro de 1 Samuel 17, Así solamente es, recibió ese cambio de nombre, así como lo vemos con Abraham, así como lo vemos con Jacob, recibió ese cambio de ser ungido como rey. así es, Okay, así es. bien. Y fíjate que no sería el único en hacer esto, porque hay otro versículo también que te pasé, que está en 2 Samuel 12, 24, 25, A ver, ahorita lo buscamos. Onda de Samuel 12, 24 y 25. 24 y 25. Ok, en esta ocasión estamos hablando de Salomón, ¿va? Nace el Sí, hijo del rey David, dice el versículo 24, y consoló David a Betsabé, su esposa. Llegándose a ella, se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y el 25 dice, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. ¿Quién? Jehová. Manda al profeta ok. Natán que le pusiese por nombre Gededías a causa de Jehová. El nombre con el que iba a ser conocido por todo el mundo era Salomón, porque es el nombre que le puso su mamá y su papá. Pero cuando Salomón fuera coronado como rey, iba a ser conocido como Gededías. Ese era su nombre sagrado que nadie conocía más que él y quien hizo el convenio en el templo. Muy bien, interesante. Yo, no, yo ignoraba esto. Hay que volver a meternos a estudiar, pero es muy interesante cómo vemos que no es una cosa única con David. Así es, Entonces no puedes decir, estás tú inventándote esto del nombre diferente para conciliar dos versículos. No, espérate, también pasa con Salomón, pasó con Abraham, pasó con Jacob, que después fue Israel, entonces no es el único. sí, y quiero aprovechar aquí porque en una ocasión se me preguntó esto en uno de los grupos de la iglesia. Ah, Una hermana dijo, es que, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a los apóstoles? O sea, no tiene sentido. ¿Qué bicho raro le picó a Jesús? ¿Por qué le cambia el nombre a los apóstoles? ¿Cierto? Y ella me dijo, le he preguntado a muchos de mis líderes de mi barro y no me han podido responder. Bueno, ahí está la respuesta. Cuando un hombre se acerca a Dios, cuando un hombre hace convenios con Dios, cuando un hombre entra al templo, este hombre recibe, hombre y mujer, por supuesto, claro. reciben un nombre nuevo dentro del templo. Ahí está, la Biblia lo dice, no estamos inventando nada. Solamente que como no somos a veces capaces de ver estos pequeños, grandes detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, Así es. ahorita tú me abres los ojos y, caray, no nada más fue un cambio de nombre porque sí, hay una razón atrás, y la razón es porque están haciendo convenios sagrados con el Señor al ser ungidos y por eso les da un nuevo nombre. Okay. Así Muy, es. muy interesante, muy interesante. Entonces ya recibimos el primer nudo que tiene la Biblia. Uh-huh. Ahora, viene otro nudo interesante, pero este nudo, ahí sí, vamos a decir como, caray, me estás cambiando la historia completamente. ¿Ah? El otro nudo que presenta este relato es, ¿qué onda con Urías? ¿Qué onda con Betsabé? ¿Cómo está este relato? Porque
tenemos una versión de la historia, ¿ok? Ujú, Eh, ¿Cuál es la otra versión de la historia? Y esos autores de este libro están mencionando a otro autor para ser una autoridad más grande. De hecho, a ver si ujú. puedes poner en pantalla lo que te compartí. Ahora, Saúl, antes, bueno, ahorita leemos pero hay que recordar qué libro estamos viendo para que la gente sepa también. Oh, de veras, siempre debemos empezar con eso. Recuérdalo, por favor. Vamos a ver Ese, esto y ahorita vamos al libro que estamos. perfecto. Ok. Ok. Algunos eruditos creen que el reinado de Saúl fue más una extensión del oficio de un jefe tribal que de un rey reinante. Recordemos que las 12 tribus, cada una tenía un príncipe. Ujú, ¿Cierto? ujú. No era una nación, eran 12 tribus. tribus. Exactamente. Y algunos creen, por ejemplo, como estos autores, creen que Saúl no recibió una ceremonia tan compleja como la que estamos comentando nosotros. Más bien Saúl pudo haber sido como un príncipe grande de todas las tribus, ¿Ok? pero que Saúl no recibió en toda la extensión de la palabra lo que estamos comentando de la coronación de los reyes. Hay quienes creen que esta coronación de reyes comenzó realmente con David. ¿Ok? Entonces, Saúl es visto más bien como un príncipe grande entre las 12 tribus, pero no un rey en toda la extensión de la palabra. Ok, y dice, continuar leyendo, y que el reinado real comenzó con David, lo que estaba yo diciendo. Ajá. La suposición es que David capturó a Jerusalén, pero en lugar de destruir la ciudad o sus habitantes, dispuso matar a su rey. Y adivina quién era el rey de Jerusalén. Urias es lo que dice aquí. Urías, para poder casarse con la reina Betsabé. Se supone que así David adquirió las prerrogativas del sacerdocio y la realeza que pertenecían a los reyes jebuseos, incluidas sus ceremonias de entronización de la fiesta de Año Nuevo y su antiguo servicio de adoración en el templo. Este libro que estamos citando cita otro libro que es de Albert Johnson, La realeza sagrada en el antiguo Israel. Según Johnson, dice que cuando David entra a Jerusalén, se da cuenta que Urías posee sacerdocio de Melquisedec en línea sucesión hasta Melquisedec y es rey y ha Ajá. sido rey después de Melquisedec. Él ha sido ahora sí el heredero de esa línea de reyes. Ok. Entonces dijo David, yo necesito ese manto, Ok. necesito quedarme con ese manto de rey. Entonces manda a matar a Urías y se queda él con esa sucesión de reyes. Ahora, porque la historia que todos conocemos es que ya David era rey Ajá, y que ve exactamente. a Betsabé, la esposa de Urias, que estaba ahí desde lejos, y bueno, que le manda a Urias a enfrente del batallón y que ahí muere y pues se casa con Betsabé y es cuando Ujú, llega el profeta y le dice, oye, ¿qué onda, David? Muchas esposas. así es, Pero, pero es una historia, o es la historia que comúnmente conocemos. Pero esto que tú exactamente. estás mencionando, que algunas personas, pues voy a decir suponen porque no podemos estar seguros, Así es. es que David conquista Jerusalén, porque David era ya un príncipe de su tribu, Ujú, conquista Jerusalén, ve que Urias es el rey, que tiene el manto del sacerdocio, y entonces mata a Urias y se casa con Betsabé para ser, así llegar a ser el esposo de la reina y por lo tanto soy el rey. Me merezco todo, todas las ordenanzas, todo el manto y todo lo que viene al ser llamado como rey. así es. Entonces, esas son las dos versiones. Esa es la otra versión. Bueno, ahora viene una pregunta capciosa. ¿Con cuál te quedas tú? Buena pregunta. Mira, fíjate que en la reconstrucción, que es lo que estamos Ajá. haciendo, ¿Sí? en la reconstrucción a veces algunas ayudas son necesarias. Por ¿Sí? ejemplo, los judíos, el judaísmo que tú y yo conocemos ahorita no nació en los días de Esdras, es mentiras esto, ¿ok? El judaísmo que tú y yo conocemos nació en la Edad Media. Ujú. Y para poder llenar huecos, como este hueco, Ajá. los judíos inventaron lo que se llama midrash, ¿Sí? que llena los espacios como ahorita. Ok. ¿Ok? Existe midrash que te explica, por ejemplo, por qué Moisés
tenía problemas en el habla. Ujú. Pues todo el mundo dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le pasó a Moisés? Bueno, hay un midrash que dice que un ángel le metió un carbón ardiendo cuando necesitaba guardar silencio cuando era bebé, y esto le dejó problemas en el habla. Pero eso lo dice en la Midrash. Eso es para tratar de explicar por qué tenía ¿Por Moisés qué? problemas en el habla. Entonces, lo que tú me estás tratando de decir entonces es que la Midrash es la que agregó toda esta historia de David viendo a Betsabé. Eso lo explica Johnson en su libro. Ok. Realmente no tengo ese libro y no tengo la forma de saber cuáles son las fuentes de Johnson. Ujú. Pero estos escritores del libro que estamos mencionando ahorita lo citan a él para poder llenar este espacio. Entonces, antes de seguir, déjame compartir aquí Ujú. los dos libros que vamos a estar mencionando para que la gente no... Ahí está el libro de Johnson, Ay, perdón. Este es el libro de que Johnson. mencionó de Johnson, que es Así el que es, vimos ahorita en la cita. así es. Eh, No Se lo llama tengo La yo, Realeza Sagrada en el Antiguo Israel. así es. Ese no lo tenemos, pero lo mencionan mucho. Lo menciona, así es. Y lo mencionan en este libro. No, en el otro que está, el que comentamos el video pasado, en el Que comentamos. de ay, se me fue el nombre. No te apures, aquí lo busco rápido. Ahí está ese. Este ¿Quién mero. entenderá? Ese mero. Aquí mencionan el libro que mencionamos ahorita. ¿Quién ascenderá a la Y, y, montaña del Señor? y lo estoy mencionando para que nos están escuchando. Nuevamente recordar, no es un pensamientos locos que de repente se le vienen a Saúl o a mí y vamos a comentar esto, ¿no? Es gente que está letrada, es gente que investiga, es gente que estudia y ha escrito estos libros que nos permiten luego nosotros hablar con ustedes de esta manera y que ustedes puedan recibir un poquito, tal vez hasta digerido, todo lo que estos libros mencionan. De hecho, este libro que estás mostrando en este momento Me regreso. menciona muchos libros muy interesantes, muchos, de los cuales Ajá, me he dado la tarea de conseguir, pero pues obviamente no los puedo conseguir todos, ¿verdad? claro, Especialmente el de Johnson. sí. Ok, pero este es muy interesante y lo recomendamos si alguien puede ponerle sus manos encima, que lo puedan tener y leer. Hasta donde yo sé, no está en español, solamente está en inglés. Exactamente. Entonces, De hecho, es. la mayoría, perdón, continúa. No, no, no. Le iba a De hecho, comentar. la mayoría que compartimos de aquí no están en español. Sí, Eso es lo que triste. es lo triste y bueno, afortunadamente fuimos bendecidos con entender un poquito del inglés, pero sí, es lo triste, nada más está en inglés, entonces quien pueda poner sus manos encima y le entienda, búsquelo va a aprender mucho. Bien, entonces regresando, el libro que ahí se menciona es este. Así es. Él es el que menciona eso de Urías, de Betsabé, la otra versión que es muy diferente a la que manejamos nosotros. Ok. Ok, excelente. Entonces, para que sepamos de dónde está saliendo toda esta idea. Bueno, pero no me contestaste bien y yo te interrumpí, perdón. ¿Con cuál historia te Ah, quedas entonces? ah, mira que yo siempre le respondo a todos que si el Midrash me ayuda a responder una pregunta de la manera más correcta y yo pueda digerirlo, me quedo con el Midrash. Ok, entonces en este caso, la historia de que Saúl conquista Jerusalén, ve a la esposa del rey, que es Betsabé, Urias era el rey, se lo echa al plato y pues ahora David, sí yo me ajá, caso con Betsabé y ahora soy el rey. Es con la que tú te así quedarías es. con esa versión. Así es. Así es. Siempre que un Midrash me ayuda a responder una pregunta o un libro apócrifo me ayuda a responder una pregunta, me quedo con Ok, esa parte. entonces la versión que vemos en la Biblia, eh, de que David la vio desde lejos y pecó ahí, la deseó y mandó matar a Urias. Es una versión Mira, suavizada, es una versión diferente algo, para que no se vea David como alguien tan, tan guerrero y tan asesino que yo me echo al rey para yo ser. No sé si para yo usurpar el poder del rey. bueno, el que una persona mate a un rey para quedarse con su trono, Uh -huh. eso era el pan común de cada día en el mundo antiguo.
Bueno, es que a nosotros O- ahorita, incluso en el se nos mundo hace muy, occidental, nos puede sonar sí, muy salvaje, exactamente, muy loco, exactamente, pero era la costumbre. exactamente. Es tan como wow, como decir que el tío se casó con la sobrina. Como, ¿what? Ajá, Eso sí, ya sabes, pues, las gentes mentalidades modernas, ¿what? sí, Pero es el mundo antiguo. Yo no puedo decir que estuvo bien, que estuvo mal. Yo solamente te puedo platicar la historia. Así pasó. claro, entiendo, entiendo. Ok, bien, entonces tenemos esta otra cosa deshaciéndose en cuanto a este nudo, en cuanto a David, cómo llega a ser rey. Así es. ¿Por qué? Porque hay una sucesión desde Melquisedec de Ujú, reyes. ujú, Entonces David dice, yo necesito esa sucesión. sí, Posiblemente mandado por Jehová, posiblemente, ¿sabes qué? Tienes que recibir ese manto. No hay quien lo posea más que este hombre. obvias. Ahora, ellos dan una razón por la cual este argumento es verdadero. Dicen que cuando Jeroboam se rebela contra Roboam, Ujú, Jeroboam va a su reino y trata de pedir esa línea sacerdotal real, perdón, para él. ujú, Entonces, de tal manera que va y construye templos para poder recibir esa investidura, esa ceremonia. ujú, Si esa ceremonia se le hubiera inventado David al momento, hubiera comenzado con David, entonces Jeroboam no hubiera dicho, ¿sabes qué? Esa es una ceremonia que mi tío se aventó, que mi abuelo se inventó. O sea, sí. no es necesaria. Ajá. Sin embargo, va a tratar él de obtenerla sabiendo que se recibía en el templo, sabiendo que se recibía una ordenanza sagrada. Por eso es que Exacto, él intenta obtenerla de esa manera. Sí, pues tan fácil exactamente, hubiera sido que dijera, se la inventó David nada más para decir que era el rey, exactamente. ¿no? Va, Entonces, es un argumento que ellos dan para decir que pues, es válido este argumento. ok. Interesante, muy, muy interesante lo que estamos hablando hasta ahorita. Y todavía no entramos ni en materia de este capítulo. Y... Exactamente. Ahora sí, vamos a comenzar con, bueno, ya habíamos visto algunos salmos en el video Sí, anterior, pero vamos a comenzar con el Salmo 110, a por ver, dame un favor. segundo, sí. De hecho, te pasé algunos, porque bueno, Pablo, si quieres, voy a brincarme el uno, el 3 y el 4 nada más. A ver, Si quieres déjame buscarlo ponerlo, aquí. como quieras, si quieres ponerlo del, ok, Salmo, Sí, déjame buscarlo aquí. ok, Quiero usarlo aquí para que la gente pueda ver que lo estamos sacando no, directamente de la escritura. ¿Salmo qué, perdón? 110, 110. Sí, para que que vean que ya, está saliendo desde ahí y que no lo estamos nosotros escribiendo a nuestra manera para que podamos respaldar lo que estamos diciendo. No sé si ok. por verlo aquí. Salmo 110 es de Faul o ya un salmo real, ¿Ok? ¿va? Que tiene que ver con la realeza. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el uno. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa porque creo que es a lo largo del tiempo que yo tengo como miembro de la iglesia, ha sido una pregunta que muchos me hacen, ¿qué significa esta expresión? Jehová dijo a mi Señor. Muchas iglesias, y lo digo porque yo en mi tiempo de seminario, yo era muy dado a debatir con otras iglesias, Ajá. pero otras iglesias dicen que esta es una prueba irrefutable de que Jesús no es Jehová, que Jehová es el Padre. Por esas cuatro palabras, Jehová dijo a mi Señor, cinco palabras, Ujú. ¿ok? Sí, yo también lo he El escuchado mucho. Señor, el Señor es Jesucristo y Jehová está por arriba de Jesucristo. Por lo tanto, dicen algunas religiones, Jehová está arriba de Jesucristo, Jesús no es Jehová. Sí, de hecho lo vemos incluso hasta en el encabezado de este salmo. Ajá, Es el salmo mesiánico de David, Cristo se sentará a la diestra del Padre. Como lees ahí, dices, Jehová dijo a mi Señor, pues el Señor es Cristo, Jehová es el Padre. ¿Va? Y ya, ok. se acabó el asunto. Exactamente. Ahora, lo que yo aprendí después de leer este libro es que este es un salmo para un rey, y es lo que se decía del rey. Entonces, el Señor aquí es el rey, Ujú, y Jehová es Dios. Entonces, Jehová le está diciendo al rey, siéntate a mi diestra. ¿Sale? Cuando alguien me usa este salmo en otro contexto, le digo, ubícate, es un salmo real, es un salmo de rey. Esas palabras le están diciendo al rey. ujú. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Va?
Entonces, para que no te lo saques de contexto, este es un salmo real. Y se le está diciendo estas palabras al rey. Ok, ¿Va? Hasta que va, quede sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué? Porque también al final de la ceremonia de coronación de los reyes se le ponía un mundo o algo especial, el estrado a sus pies del rey. El rey ok. estaba por arriba del mundo. Recuerda que era conocido como el Hijo de Dios, por lo tanto él tenía todo poder de dictar una ley, por ejemplo, ¿cierto? Era el rey, Ok, el Hijo de ahora Dios sobre la tierra. déjame hacer un paréntesis, David, todo David, Mm. Saúl. Sí, Estamos hablando de que esta ceremonia de la realeza del rey es una investidura o es una representación para que pueda recibir el rey su investidura. Entonces, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, Dios le está diciendo al rey, pero eso también es una representación del mismo Salvador Jesucristo, es decir, Dios le así está es, diciendo a Cristo. así Entonces, es. nada más tenemos que poner esos dos contextos, o sea, Ujú. cuando están ungiendo al reyes, Jehová le dice al rey en representación a lo que Dios le dice a Jehová. O Es exactamente. sea, para que vayamos entendiendo un poco. Perdón, ahora sí, lo que sigue, Bueno, disculpa. buena observación, gracias. Ok, versículo 3 Ujú. dice, tu pueblo se ofrecerá en buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el nacimiento de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Ok, recordando que este salmo se cantaba para el rey, ¿Ah? y lo más seguro es que el rey, en cuanto tenía su heredero, lo llevaba a la ceremonia. Estas palabras lo más seguro es que se le dijeran al príncipe que ya estaba enrolándose en la ceremonia y algunas palabras eran dirigidas para él, Ok, ¿va? Entonces va. el nuevo rey, desde su juventud, estaba escuchando estas palabras, ¿ok? Ok, ok, De hecho, ese es el contexto en el que estamos leyendo el discurso del rey Benjamín. Se supone que el rey Benjamín está haciendo una ceremonia de recoronación 3 años antes de su muerte y tiene presente a Mosía y lo presenta. Ahí está su nuevo rey, el que lo va a quedar después de mi muerte. ok. Pero es una presentación nada más, yo sigo siendo el rey. Mosía no va a tomar este trono hasta que yo muera. Que es algo que ¿Ok? vamos a ver más adelante en algún otro capítulo. ¿Eh? Así es, cuando si te Dios nos presta vida, podamos ver el discurso del Rey Benjamín, pero también es importante hacer mención de que los jóvenes, desde los jóvenes futuros reyes, podían ser ungidos desde antes y que había una preunción para ser rey. Ese es el Ok, contexto en el que estamos leyendo la unción que le da Samuel, el profeta Samuel, a David cuando él es un pastor. ok. Él lo unge como rey allá en casa de su padre Isaí, pero David automáticamente no se convierte en el rey de Israel. Si ya llega a ser hasta que muere Saúl. Exactamente. Sin embargo, ya recibió una preunción, el cual lo hace elegible para ser rey en cierto momento. Y ¿Va? este versículo 3 es lo que se le decía a esos jóvenes príncipes que podían llegar a ser rey. Así es. Ok, va. De hecho, ese es el mismo contexto que yo quiero comentar que hacemos todos nosotros cuando entramos al templo. Somos pre-ungidos para ser reyes si es que se nos Ujú. encuentra elegibles el día del juicio. Ok, No quiere decir que cierto. automáticamente ya eres rey. No, no, no. ¿Va? De hecho, había un salmo, dice Margaret Barker, que había un salmo que se cantaba a los jóvenes reyes cuando nacían, a los bebés. Este salmo lo voy a leer yo para no estarlo buscando. Pero dice Margaret Barker, cuando el niño hijo nacía en el lugar santísimo, se escuchaba una canción. Escucha esta canción, Moisés? El himno decía, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Pues es el salmo que conocemos o que nosotros relacionamos con el nacimiento del Salvador, Jesucristo. Ah, exactamente. Según Margaret Becker, ese fragmento de Isaías era un salmo que se cantaba cuando el niño nacía. Que no me suena descabellado, porque al final de cuentas, vuelvo a decir lo mismo, es lo que se hace en el templo, es la simbología de lo que sucede más arriba espiritualmente hablando. Y si el rey en algún momento era una representación de alguna manera del Salvador mismo, pues obviamente le iban a cantar un salmo semejante. Así es. Digo, Entonces, pues ahí tenemos que por qué los evangelistas mencionan ese salmo cuando se ujú, refieren a Jesús, ujú, ¿cierto? ¿Te sí, acuerdas cuando veíamos nuestro primer video que no tenía nada que ver con la Virgen, que tenía que ver con... Sí tiene que ver, sí, tiene mucho que Isaías. ver, todo que ver. Así es. Ok, ahora el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, los reyes eran del sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, quien ungía al rey, quien lo apartaba, quien ponía las manos sobre su cabeza, por lógica, tenía que ser un Un sacerdote sacerdote del orden de de Melquisedec. Melquisedec. Aquí no veo posible que un sacerdote, hijo de Aarón, pudiera ungir a un rey. Porque no tenían ese sacerdocio. Exactamente. Posiblemente para el mundo allá afuera diga, ¿y cuál es la diferencia? No veo la diferencia. Pero para Ujú. nosotros, santos últimos días, hay una gran diferencia. Sí, no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Y eso es Simplemente, algo básico, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, la autoridad que tenía un sacerdote, hijo de Aarón, descendiente de Aarón, no le permitía hacer estas cosas. No era sacerdote, pero no para poder ungir. Esa unción tenía que venir de alguien que fuera según el orden del ministerio. efectivamente. Entonces, esta es una ordenanza o un ritual que está bajo las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Ahora es entendible por qué los judíos cuando regresaron de Babilonia ya no podían hacer esta ordenanza, Se había esa perdido ceremonia. ese linaje de sacerdotes, se había perdido. Dice Margaret Becker que muchas cosas los judíos perdieron desde antes de su cautividad en Babilonia. Y esta es una de tantas cosas que ya se habían perdido. Y que a final de cuentas es muy importante, Saúl, porque pierden la oportunidad de realizar una ordenanza tan sagrada en el templo, que es una investidura, y el rey ya no podía entonces representar al pueblo, y entonces el pueblo no podía recibir esa investidura enfrente del templo. Se pierde una gran parte espiritualmente hablando. Efectivamente. Y por lo tanto, los nefitas, al cruzar las aguas y llegar a aquel lado y trayéndose al sacerdocio de Melquisedec, ellos podían continuar con estos reinados. Estamos en completa sintonía con el Antiguo Testamento. No hay nada diferente. Exactamente. Entonces me decías, Saúl, los nefitas se traen el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ellos sí se traen esta ordenanza de investidura del rey para poderla hacer en el templo. Entonces nosotros, o Efectivamente. el libro de Mormón, está muy a la par con lo que era el pueblo de Israel en la antigüedad. Así es. Así es. Está en ese contexto. No en el judaísmo moderno, en el antiguo religión israelita. Mm. Si no, no el que conocemos, como dices tú ahora, a partir de la Edad Media, sino el que estaba cuando David, cuando ellos, los reyes. Así Okay. es. Va. Entonces ya vimos todo esto, ya vimos cómo David busca tener eh, la unción como rey eh, a través del linaje de Melquisedec. Si no, no hubiera sido posible que él fuera realmente un rey con todas las de la ley. ¿Estamos en eso? Efectivamente. Es lo Ok. que él buscó. La manera, ya lo vimos, podemos estar de acuerdo o no, podemos coincidir con Midrash o no,
Pero lo que sí podemos nosotros decir es que David sabía que él tenía que ser ordenado rey a través del linaje de Melquisedec. Si no, no lo iba a poder tener. De hecho, me está llegando a la mente, ¿te acuerdas del libro las 116 páginas perdidas? Sí, me gustó Él está comparando a Nefi con el rey David. Y Nefi tuvo que matar a Labán para hacerse acreedor Ok, a sí. todas las de la ley para ser rey. Sí. Según el autor de este libro, está diciendo que los nefitas, por lo tanto, ya no dependían del linaje real de David. Se abría un nuevo linaje con Nefi. Exactamente. Él explica eso, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Y de eso estamos hablando de este libro. Ah, exactamente. Y Este él autor explica. explica de esta manera que así como Nefi tuvo que matar a Labán para ganarse este manto, lo mismo hizo David, o perdón, viceversa. Así como David lo hizo, mató a Goliat, también este Nefi tuvo que hacerlo. Entonces, posiblemente son cosas que sea necesario hacer. Y repito, era el pan de cada día en el mundo antiguo. El libro de Jared, el libro de Éter, así lo dice. A cada rato se mata un rey, cada 2 versículos matan un nuevo rey. Y entra otro, sí. Sí, Y que a entra nosotros otro. incluso nos puede parecer muy sanguinario, pero era pues se puede decir la cultura, la costumbre, en cómo uno llegaba. De hecho, nosotros también vemos en el libro de Mormón cómo Amalequí o alguno de ellos va y se casa con la reina Lamanita y llega a ser rey. Ajá, no Este, recuerdo. no recuerdo el nombre, pero uno de ellos era que era un apóstata, era un anticristo, estaba en contra del pueblo de Nefi. Entonces él es nefita, entonces él va, Ujú, mata al rey, la manita, ujú. No, se sí. casa con la reina, la manita, y entonces él Ujú. llega a ser el rey. También lo vemos digo, haciendo un comentario, también lo vemos en el libro de Mormón, con el pueblo de la Efectivamente. manita. ¿Ah? Un buen comentario, exactamente. Era el pan de cada día. Digo, no podemos, vuelvo a recalcar, podemos verlo bien nosotros con buenos ojos o con malos ojos, pero era lo que se hacía para que alguien pudiera ganarse el derecho a ser rey. Y en este caso, por ejemplo, de David, si él había sido ya ungido por el profeta del Señor para llegar a ser rey, y David al ser rey cuando muere Saúl dice, ok, pero necesito yo tener mi realeza a través del linaje de Melquisedec, necesito ocupar el lugar que tiene Urias para que entonces me lo puedan dar a mí. Así es, ¿Okay? Suena así es. incluso un poquito así como de una buena película aquí de Reyes. Una buena película, así es. Ok, Esperamos que la serie de La Casa de David trate estos temas. no quiero que lo trate, pero hasta ahorita va muy bien. Está muy La primera buena. temporada Ok, está muy buena. Bueno, ya lo ok. hablaremos. Pequeño comercial. Vámonos Hey, al Salmo 45, mi estimado, que también es un salmo muy real. Ok. Voy a comenzar en el versículo 4 y 5. okay. Dice, y en tu juventud sé prosperado. Y estamos tomando el tema otra vez de la juventud del rey, ¿no? O los príncipes. Ah, Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Y tu diestra se enseñoreará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Bueno, al rey se le prometía hasta cierto punto inmunidad o protección de las tribus enemigas. uh-huh. Sí, aquí ese salmo lo está diciendo, se le está prometiendo que los enemigos caerán a las saetas del rey. Obviamente, mientras el rey fuera justo, ¿no? El Claro, Señor prometía que él iba a pelear sus batallas. Ya, es que por le dicen ejemplo, el 4 cabalga sobre palabras de verdad y de humildad y de justicia. así es, Si lo hacía, entonces el versículo 5 se cumpliría. ¿No? efectivamente. ¿Okay? El versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Ok? El cetro que se le daba al rey, que era parte de su investidura, el cetro en la mano. Uh-huh. Versículos 7 y 8 dice,
Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te han alegrado. Me voy a brincar al versículo nuevo, dice, este versículo es considerado como cuando haces una obra de teatro y les das a ver, este grupo va a decir esto, y este grupo va a decir esto, y este Ujú. grupo va a decir esto. Sale como una obra musical. Este himno es considerado como esto. Algunas partes son para el rey y algunas partes son para la reina. Por consiguiente, era para para las hermanas que estaban presentes también. Ujú. Dice el versículo 9: hijas de reyes hay entre tus damas de honor. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Versículo 10: escucha, hija, y mira e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El versículo 11 dice: y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Sí? Entonces, este salmo nos está diciendo que había tanto hombres como mujeres en esta ceremonia, porque al darle una leída rápida por ejemplo, a Deuteronomio, a Éxodo, Levítico, casi siempre dice, y se presentará fulano y sutano, y no menciona a las mujeres. Ujú. Ujú. Entonces muchas personas dicen, ¿y mujeres no había en el templo? Y no, Sí, sí había. o empieza la parte, que son muy machistas, que no sé qué, y bla, bla, bla. Exactamente. Sí, y aquí ya volvemos al punto que tú decías, bueno, era la unción del rey, pero también la reina estaba con él al lado. Y estos versículos que se entiende o sabemos ahora que eran parte de esta ordenanza para que la persona sea ungida como rey, menciona a las mujeres y menciona a la reina, que también están presentes en esta ordenanza. Efectivamente. Entonces, con los salmos estamos cambiando un poco el contexto que teníamos, de que solamente los hombres estaban en el templo. Con estos salmos estamos aprendiendo que en la ceremonia de los tabernáculos también asistían mujeres, estaban Ujú. presentes. Ujú. Entonces, tendría sentido cuando el rey Benjamín reúna a su pueblo completo y no dicen, reuní varones nada más, estaba el No, de hecho pueblo, dice que cada hombre con sus familias. efectivamente. Efectivamente, cada hombre con su familia. Entonces, te digo que el discurso del Rey Benjamín es una cerecita al pastel del libro de Mormón, porque nos enseña muchísimas cosas de las que se hacía en el templo. Interesante. Y bueno, y nada más recordando lo que veíamos en el video anterior, que hablábamos de los círculos. En Ujú. este discurso del rey Benjamín dice que todo el pueblo se puso alrededor del templo con las puertas de su tienda hacia el templo. Nada más como un comentario más en cuanto a lo que hemos visto del templo y de los salmos y de las ordenanzas y de la unción del rey. Así es. Ok. Entonces, ahora, si puedes poner en pantalla, te mandé una que dice, comienza diciendo la creación. ¿Sí? Jehová reina, sea vestido de majestad. Uh-huh. Algunos salmos, bueno, si quieres, pon el Salmo 93, 1 y 5, perdón. O No pero te así está bajando preocupes. Salmo Salmo 93. 93, del 1 al 5. Ok, este salmo está hablando de la creación. Acuérdate que cuando entramos al templo, algo básico así que no puede faltar es el momento de la creación. Y Sí, los lo vemos. salmos nos vuelve a repetir otra vez la creación. Y lo interesante es que menciona algunas cosas que no están en Génesis. Eso es lo interesante. Pero sin embargo, al estar en los salmos, es reconocido como que es oficial, porque los salmos son salmos oficiales. Sí, Entonces, voy claro. a comenzar leyendo del 1 al 5. Dice: Jehová reina, se ha vestido de majestad, se ha vestido Jehová, se ha ceñido de fortaleza, ha afirmado también el mundo, y éste no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres desde la eternidad. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus olas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas.
más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad es propia de tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este himno es considerado como que se está recordando la creación. Por lo tanto, entraba en el momento en el que se explicaba la creación de la tierra. ¿Va? Ujú. Algo que dicen esos autores es que se usaban personajes como si fuera una obra de teatro, eh, lo cual me llama mucho la atención porque pues ahora nosotros usamos una pantalla en el templo, pero en aquel entonces no había pantalla, por lo tanto tenía que hacerse una obra Sí. de teatro. Pues de hecho también en el templo, los primeros templos, pues no tenían la tecnología que tenemos ahorita y era actuado, igual, Ah, fíjate, sí, exactamente. sí, en los templos en el inicio, por ejemplo, en el templo de lado salado, se actuaba, porque pues, no tenía la tecnología, ya después se fue supliendo, ya con la tecnología de las pantallas, etcétera, etcétera, pues se eliminó la actuación. Pero al inicio también, al inicio de la iglesia moderna, también se actuaba, porque no había otra manera de mostrarlo. Fíjate, dice que cuando los profetas, en la época de los patriarcas, se le Ajá. apareció un ángel y le mostraba todo esto de la creación, se le ponía una visión. Y con una visión el patriarca veía a Adán y veía a Jardín de Edén y que aquí estoy viendo. Pues La sí, gente comenzando al principio. pues de hecho también tú lo puedes ver con Moisés en el libro de la perla de gran precio, que le muestra la creación y le muestra, le dice todos los mundos, pero más te voy a decir de este mundo y le muestra todo. Exactamente, Y en el libro de Mormón creo que vemos al hermano de Jared que le muestra todo desde el inicio de todo. exactamente. Entonces, es, no es raro que el Señor muestre la creación a las personas, Efectivamente. a sus reyes, a sus profetas. Ok. Ahora, si podemos pasarnos al Salmo 74, Moisés, Claro ¿verdad? que sí. Del 12 al 17. Otro salmo considerado para de la creación. Está hablando de la creación. Uh -huh, Ok, 74 del 12 al 17. Dice, mas Dios es mi rey desde la antigüedad. Él es quien trae salvación en medio de la tierra y comienza el proceso de la creación. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Tú aplastaste la cabeza del Leviatán, lo diste por comida a los habitantes del desierto. Tú abriste la fuente y el río, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luz y el sol. Tú fijaste todos los límites de la tierra, el verano y el invierno, tú los creaste. Está hablando de la creación. uh -huh, Sin embargo, fíjate que menciona algo que Génesis no menciona. Menciona que él venció al Leviatán. uh Y -huh, esa es lo que algunos textos antiguos judíos mencionan de la batalla de Dios antes de la creación de la tierra. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos estos videos dijimos que había dos batallas en este ritual? uh -huh, uh Una -huh, antes de la creación de la tierra y otra batalla que va a tener que librar el rey. uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces, Salmos nos está diciendo de esa batalla que libró el Creador antes de la creación de la tierra, venciendo al Leviatán. Que no lo ¿Ok? tenemos en el Génesis. No está en el Génesis y tampoco está en Moisés, tampoco está en Abraham, Uh -huh, uh pero -huh. está en los Salmos y algunos textos antiguos también judíos. ¿Ok? Para no ver todos los salmos, menciono que nada más el Salmo 104, del 1 al 35, es considerado también de la creación. Salmo 33, del 1 al 9. Salmo 148, del 1 al 6, también son considerados salmos de la creación que se leían. ¿Va? ¿Sale? Entonces son salmos que tienen que ver con esto. Ok. Vamos a pasarnos ahora a salmos que tienen que ver con la creación del hombre. Uh -huh, ¿Va? Y si me permites, voy a leer un fragmento. Dice, hay un salmo que se parece mucho al relato de Génesis 1 de 26 a 28. Encaja con los temas de los primeros capítulos del Génesis y suena como si fuera cantado por un coro del concilio en el cielo mientras veían a Adán y a Eva descender a su nuevo hogar en el jardín, cantando como una exuberante celebración de la gloria de la vida humana
y de sus propias experiencias anticipadas en forma lineal. Ok, vamos a leer Salmo 8 del 1 al 9. Es de lo que está hablando este salmo. Salmo 8 del 1 al Ajá. 9. Déjame, lo compartimos aquí. Compartimos Salmo 8 del 1 al 9. Ok, lo leo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho estableciste fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, como tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que los visites? Pues les has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos de los mares. ¿Ok? Y también bueno, recuerda esto. Y también el Salmo 19 del 1 al 14, no lo vamos a leer si quieres, pero dice el escritor, es un relato de la historia del jardín y la caída. La primera parte de los peligros del fruto del árbol del conocimiento y la segunda parte es la narración de la caída de los capítulos 2 y 3 de Génesis. Entonces, a grandes rasgos es lo que se menciona en esta ceremonia. La creación, aún himno menciona la batalla que existió antes de la creación y es parte del ritual que se está haciendo. Y parte de lo que dices tú del jardín de Edén. Y para quienes somos miembros de la iglesia y hemos tenido la bendición de ir al templo, seguramente les está viniendo a la mente pues lo que nosotros vemos estando en el templo. Porque también nos instruyen de esa manera, nos instruyen sobre la creación y nos instruyen sobre el jardín y lo que sucede ahí. Así es. Y entonces, Bien. fíjate, haciendo un pequeño paréntesis o una condensación, la, la unción del rey no solamente era decirle, ahora vas a ser el rey, y a partir de ahora tú eres el rey, sino que era toda una ceremonia de investidura en donde se le enseñaba todo lo que tiene que ver con la creación, la caída, pues la expiación del Salvador, se le ungía para que pudiera ser rey. No nada más era así como que, bueno, ahora ya tú sigues como rey y ya, sino que lleva, sí, o sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Como muchos escuchamos esa frase, muera el rey, viva el rey, y ya todo dar, ¿no? Así ya. No Exactamente. tenía que ver todo una ordenanza que es, ahorita estamos con los salmos y con lo que conocemos, reconstruyendo esa ordenanza que se Así hacía. es. ¿Ah? Ok, Así nada es. más como comentario. Mira, si eres tan amable, te mandé tres mensajes. ¿Los puedes poner en Sí, pantalla, por favor? dame un segundito. Este, mientras si quieres ir hablando de esos mensajes, tengo que. Ok. Esto habla desde lo que mencionábamos en el himno que hace Margaret Berker, de que cuando nace un niño, se le cantaba el himno. ¿Va? Ajá. El nuevo rey, el futuro rey, era reconocido desde que era bebé. De hecho, se decía que el rey había sido seleccionado desde la preexistencia. Él ya había sido Ok. llamado como rey, así como dice Alma, ¿no? Los sumos sacerdotes fueron llamados y enseñados desde la preexistencia. Se le enseñaba Ujú. al rey que el rey ya había sido seleccionado desde la preexistencia. Nada más se le estaba recordando su papel en la tierra. A ver, aquí está el primero que me mandaste, Raúl. Sí, dice, existe un enorme poder de permanencia en las ceremonias que transmiten poder y legitimidad y legitiman la autoridad, especialmente cuando esas tradiciones ayudan a asegurar la legalidad de los reclamos de un monarca gobernante. La continuación de la práctica de ungir al heredero, aparentemente del rey, ha persistido durante más de 5.000 años. Por ejemplo, Erickson da este relato del bautismo infantil y la unción de la primera reina Isabel de Inglaterra. El bautizo difícilmente podría haber sido más elaborado, estamos leyendo ya el libro, ¿eh? Ujú, ujú. Más elaborado si el niño hubiera sido el príncipe esperado, los principales nobles, los principales eclesiásticos
y el alcalde y los concejales se quedaron al lado mientras la duquesa, viuda de Norfolk, llevaba al bebé a la iglesia, con Tomás Boylan detrás de ella, llevando la larga cola del manto de bautizo de terciopelo púrpura. Estamos leyendo una coronación en la Edad Media, ¿va? Ujú. Colgaduras de tela de oro y tapices brillantes cubrían el interior de la capilla y alfombras suaves y gruesas cubrían el suelo. Un fuerte olor a incienso y perfume llenaba el aire, disimulando el fuerte olor a carbones ardiendo en un brasero cerca de la pila. El brasero le dio calor al bebé mientras se desnudaba detrás de la cortina y luego se le entregó al obispo de Londres, quien le sumergió la nuca y los talones en el agua bendita. Antes de que le volvieran a poner su manto púrpura, fue ungida en la espalda y el pecho con el aceite sagrado. Estamos hablando del libro Carol Erickson, la primera Isabel, quien ascendió al trono el 17 de noviembre de 1558 y falleció en 1603. Estos reyes, como vemos en las películas, han conservado esta tradición o ritual, vamos a llamarle mejor correctamente, este ritual de unción y de coronación de los reyes. Si te das cuenta en las películas, se les da un trono, se Ujú. les da una corona, Ujú. se les da una espada, se les da una Un ropa cetro. sagrada, un cetro en el cual descansan sus pies. Todo eso es la antigua ceremonia, ahora sí conservada por los reyes hasta la fecha. Y que obviamente al no tener la divina autoridad, se pierden muchos detalles o muchas cosas, pero no deja de ser una derivación pues sí, de lo que era antes, ¿no? Lo que se Exactamente. alcanzó a conservar, por decirlo de alguna manera. Es una prueba de lo que existió alguna vez, ahora sí como una prueba arqueológica, ¿no? Miren, Ándale. encontramos esto, pero todavía sigue vivo. Y fíjate que es interesante. Y estoy casi seguro, no lo puedo afirmar al 100%, pero que aquel que es ungido rey en la actualidad desconoce, bueno, no sé, todo esto que estamos hablando ahorita, de por qué es que le están ungiendo, por qué es que le están poniendo una corona, por qué es que le están dando un cetro, por qué es que está en un trono, etcétera, etcétera. Y nosotros, ahora que estamos escuchando y estudiando todo esto, podemos conocer aún más, con más profundidad, por qué es que le están dando todas esas cosas. Ahora ves, Moisés, por qué era necesario que hubiera una espada en las cosas que destapó José Smith en el Cerro de Cumora. Sí, sí, pues era parte tenía que estar como parte de la indumentaria o como parte de las cosas que Nefi debía tener para él, Para un rey. porque era un rey. Sí. Porque Pero, ¿sabes? él inicia su linaje a partir de ese momento. Usted tenía que tener una espada. Pero mi pregunta es, ¿sabes? ¿Ves por qué José Smith tenía que recibirla? ¿Sabes qué significa eso? Pues que él fue ungido como rey, Efectivamente. Tenía la ley y la espada cuando destapó. Estaba la ley, la palabra de Dios y la espada, que es otro tema muy interesante. que lo podemos entender como la justicia Exactamente. y el poder de gobernar. Fíjate, bueno, yo no lo había visto así, yo todavía me estaba proyectando hacia Nefi, ¿verdad? Y la necesidad que él tenía. Y tú podrías pensar, bueno, pues es que estaba ahí la espada para que José Smith pudiera verla y que sí existió, pero como tú me lo dices, había un motivo todavía más profundo, más sagrado, más importante. Es Que él parte es, de la vestimenta de los reyes. ajá. Jehová tiene su espada. Y que te voy a decir que luego también el Urim y Tumim y el pectoral también tenían que tenerlos por la misma razón. También, efectivamente. ¿No? Mira, vamos a ver Interesante. un tema interesante de la parte de la ceremonia Ajá. que está muy interesante. Vamos a ver Éxodo 24, del 9 al 11. Ok, déjame lo busco acá y ahorita lo Éxodo 20, y ahorita ¿cómo? Sí sé. Éxodo 24 y ahorita lo comparto. Del 1 al 11, En lo que lo compartirlo. buscas, déjame Eh, comentarte que en una ocasión, eh,
como sabrás, tengo muchos años siendo administrador de varios grupos de Facebook donde se Ajá. lanzan preguntas, ¿no? Y en una ocasión un hermano preguntaba, ¿por qué los santos de los últimos días no comemos la Santa Cena el 14 de Nisan, cuando Jesucristo partió la Santa Cena, como lo hacen algunas iglesias? Ujú. Porque así se hizo en el Nuevo Testamento. Claro. Ah, Ok, voy a explicar en este momento por qué los santos de los últimos días no hacemos eso, como lo hacen las demás iglesias. ¿Va? ah, interesante. Dice Éxodo 24 del 9 y 11, del 9 al 11. Dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subieron obviamente para hablar con Jehová, ¿no? Ujú. Dice el 10 y vieron al Dios de Israel. Todos lo vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, perdón, cuando está Ujú. claro. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Yo te voy a preguntar, Moisés, si estás viendo a Dios, si estás platicando con Dios, ¿te da hambre en ese momento? ¿Sacas tu sándwich y te lo comes? Lo que menos piensas, hermano. ¿Mande? Eso es lo que menos piensas en comer. ¿Por qué el autor pone esto? ¿Por qué el autor pone esto? Creo que tú me lo Bueno, habías comentado, ¿no? Es parte de una ordenanza en la que el rey después tiene que dar de comer a sus efectivamente, invitados. efectivamente. El comer con la deidad es parte de la ceremonia de los profetas y de más bien del reinado, de la coronación. El comer, esto significa comer con la deidad, ¿va? Parte de la ceremonia del templo es comer con la deidad. Por eso yo en el video pasado yo te decía, el Salmo 23 es un salmo del templo. Dice, enderezas mesa delante de mí. Ojo, el escritor del salmo no está poniendo la mesa para comer. ¿Quién pone la mesa? Gracias a Dios, pero va, él pone la mesa. Exactamente. Jehová te está invitando a que comas con él. Lo que está pasando en este versículo es una comida ceremonial. Ujú. No es que te dio hambre y sacaste tu sándwich. A ver, Dios, espérate, ya saco mi sándwich. Ahora sí, a ver, ¿en qué estabas? Y mientras yo como mi comida. ¿Va? No, es una ceremonia en la que comes con Dios. Dios te está invitando a comer y Él pone el manjar. Él endereza la mesa delante de ti. Ese es parte del ritual, ¿ok? Ok. Lo que está haciendo Jesús de Nazaret con los apóstoles es exactamente lo mismo. Ellos están comiendo con un Dios. Es parte de ese ritual en la que Dios los está invistiendo para ser reyes y sacerdotes, ¿va? Sí, Cuando que coincide con la ceremonia, con la fecha de la ceremonia del Pesaj, porque es muy simbólica, pero no está solamente cumpliendo con la ceremonia del Pesaj, sino que está realizando esta ceremonia de investidura para los apóstoles que tenía ahí en ese momento. efectivamente, parte de la respuesta que yo di, o la respuesta que yo di en el grupo de Facebook, les dije, mire hermanos, la Santa Cena que nosotros comemos tiene que ver más con el tercer Nefi que con los evangelios. Ujú. Y muchas personas, no, hermano, usted está mal, ¿cómo cree? Y algunos se querían romper sus ropas sagradas. No, 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 está diciendo apostasía. No, tal como lo hacemos nosotros en este momento en la iglesia, tiene que ver más con el tercer Nefi por algunos detalles más interesantes. Pero no estamos haciendo la Santa Cena como algunas personas piensan que Jesús fue y le copió a los rabinos de aquel entonces, porque Jesús no sabía cómo hacer la Santa Cena, entonces fue y le copió a los rabinos y lo hizo como lo hacía el rabinismo del siglo I. Ah, No tiene nada que ver con eso. no, no, no. Jesús está haciendo una ceremonia mucho más antigua. Por lo tanto, la ordenanza de partir el pan y el vino no nace con Jesús de Nazaret. No, ya estaba, lo estamos viendo aquí con esta escritura en Éxodo, que si bien no Exactamente, menciona pan y vino, pero sí menciona que comieron y bebieron. exactamente. Ahora, Al- les citaba en el grupo.
que en el rollo de la comunidad de Qumran, de los rollos del Mar Ujú, Muerto, ujú. menciona a un grupo de judíos que 300 años antes del nacimiento de Cristo ya partían el pan y el vino. ¿Ok? Entonces no es algo que Ellos, nació con Cristo o sea, no fue exactamente, algo que instituyó él ahí, ya existía. exactamente, ya existía y es parte de este ritual, comer con la deidad. Ujú. ¿Ok? Así es Que al como final de podemos, cuentas es lo que estaban haciendo los apóstoles, estaban comiendo con la deidad. exactamente, nada más claro que esto. No encuentro otro versículo más claro que este, que los apóstoles comiendo con la deidad. Y la deidad preparando la mesa y les lava los pies, y él es el anfitrión de la cena. Y los apóstoles, no, espérate, espérate, ¿cómo vas a lavar los pies? No, 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 espérate. Es que Pedro, si no lo hago así, no vas a entrar conmigo. Le está diciendo, Pedro, esto es necesario para la ordenanza que estoy realizando. Si no lo Y hago él, como tiene que ser, no va a funcionarte. efectivamente, Pedro, la deidad es quien atiende a la persona que está aquí, Ujú, ¿va? Que es, bajo ese contexto, entonces podemos entender un poquito mejor lo que pasa cuando Abraham llega con Melquisedec y le ofrece pan y vino, y él es el anfitrión porque él es el sumo sacerdote de ese lugar, ¿va? Es una comida ritual, si la quieres ver, ujú. y también porque Noé participa del ritual del vino después de que baja del arca, pero esa es otra cosa que vemos cuando vemos el Antiguo Testamento. No es que se puso borracho. Es que era Hay parte del una, ritual. Ajá, hay algunos versículos mal modificados, pero es un ritual del vino que es mucho, muy antiguo, ¿va? Que es una comida ceremonial. Y ahorita que tú mencionas César Nefi, cuando El Salvador está aquí en la tierra, él viene, Ujú, se aparece, bueno, la primera vez sí pide por pan y vino, ujú. pero la segunda vez él no pide, él llega con, y Exactamente. Él pone la comida. nomás dice que él pone la comida. Exactamente. Eh, y entonces también viene a mi mente cuando Moroni porque está la oración de la Santa Cena en Moroni, pone esas, posiblemente Moroni estaba recordando, bueno, es que el Salvador Jesucristo cuando vino aquí, que lo vamos a tercer Nefi, lo hizo así y la iglesia de Cristo lo siguió haciendo así, y entonces por eso nosotros lo hacemos así. Y entonces por eso la iglesia de Jesucristo, a los santos de los últimos días, por eso es que parte pan, por eso es que bendice el agua, para recordar esto. ¿Estoy bien? Efectivamente. Efectivamente, mi estimado. Y esto me Porque, recuerda mucho. Ah, dime. no, Dime. mucho por digerir en este pequeño segmento que estamos hablando, porque sí nuestra creencia base, por decirlo de alguna manera, es que Jesucristo, al estar en la cena con los 12, instituyó la Santa Cena. Así lo decimos, instituyó la Santa Cena. Y es lo que nos enseñan a veces incluso desde la primaria, que de cierta manera no está mal, porque si lo tomamos en cuenta se había perdido. Efectivamente. Entonces él la restaura con sus apóstoles. Efectivamente. Efectivamente. Entonces sí la instituye nuevamente o sí la restaura. Así es. La palabra o la enseñanza no está del todo mal. Lo que a veces ignoramos es que es una ordenanza que había existido en la antigüedad y que el Salvador al estar con sus apóstoles la, la restaura y la vuelve a poner y les dice, hijos, así es ahora, ¿verdad? Y que es algo que nosotros también hacemos recordando eso. Nada más para hacer sí, una globalización muy sencilla de este tema, porque a mí me pareció muy interesante. Incluso toma todavía un sentido más profundo y más espiritual la Santa Cena ahora. Efectivamente. Así, mucho más. Sí, Mucho mucho más espiritual. más fuerte, o sea, es una invitación o un recordatorio de que en algún momento yo me podré, si soy digno, sentar a la mesa y que el Salvador, la deidad, me ofrezca a mí de comer y de beber. Te está Como invitando desde la tierra. me está recordando, mira, aquí el pan y el Sí. agua es un recordatorio de que si eres digno, porque ya te estoy en el templo ungiendo para que puedas llegar a ser rey y sacerdote. Cuando llegues y lo logres, vas a poderte sentar a comer. Digo, nomás para adquiere un significado todavía más profundo, más fuerte y más especial la Santa Cena. Así es.
Y aquí quisiera hacer una pequeña mención de una Ujú. foto que circula en páginas ateas. Ah, Te digo porque yo vi esta foto y no supe cómo responderla cuando la vi. Hay una foto donde circulan una gran cantidad y dice la foto atea, dice, cuando Salomón mató 20,000 vacas y 10,000 reses y 15,000 borregos, y dice la foto atea, Salomón adoraba a un dios cósmico, galáctico, que come sangre y le gusta la matanza. Muchos años después yo pude responder esta foto, ¿no? Cuando la vi, dije, ¿what? ¿Cómo respondo yo este argumento ateo? Bueno, si tú como rey vas a hacer la ceremonia de la coronación de rey y van a asistir a tu ceremonia miles y miles y miles de israelitas y tú tienes que darles de comer, ¿con qué le vas a dar de comer a esos miles de personas? tienes que, tienes que sacrificar los animales y tienes que tener todo listo para ello. Efectivamente. No es así como que nada más mátalos porque los vas a matar. Tienes No que vas a tener todo traer listo. No vas a tener 20,000 lechugas para que es de comer a 20,000 israelitas, No, ¿verdad? Que no, están. De hecho, tienes, posiblemente en esas fiestas, posiblemente asistían israelitas que vivían de lejos, que asistían a sus ceremonias y tienes que alimentarlos porque como rey eres el encargado de darle de comer a todos ellos. representando a la deidad. Exactamente. Fíjate, interesante. No había visto yo o no la he visto, pero Mira por que si alguien, la busqué porque yo una vez la compartí en una página judía, le dije judíos, ayúdenme a entender esto, no lo entiendo. Y nadie pudo responderme, pero después leyendo dije, me cayó el 20 dije, pues ¿cómo le vas a dar de comer si están aquí enfrente de ti y están claro, esperando que tú les des de comer? Es un banquete lo que el rey ofrecía. Nada más esa mención quería hacer. gracias. Pues bueno, se nos acabó este tiempo. Perfectísimo. Estén pendientes de la tercera parte y esperamos que en la tercera parte ya podamos concluir todo esto. Muchas gracias, Saúl, por tu tiempo. Muchas gracias por toda esta explicación que ha sido muy, muy, muy interesante. Nos estamos viendo y muchas gracias. Denle like y compartan, por favor. Hasta la Por próxima. favor. Hasta la próxima. Bye.